Bueno, ayer los medios de todo el mundo repasaban hechos que se habían dado en Chile hace un par de años atrás, y bueno, hacían la comparación de cómo hoy es la situación en Chile, e incluso algunos se animaban un poquito más y hablaban de la imagen de Sebastián Piñera a 2 años del estallido social en Chile. Vamos a hablar de este tema con Francisco Tagle, que es magíster en estudios latinoamericanos, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, a quien tenemos en línea. Francisco, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por responder a nuestra convocatoria. Francisco, bueno, vamos a hacer un análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido en estos 2 años. Recordemos, y sin duda los medios lo decíamos, ¿no?, han hecho un repaso incluso con imágenes de lo que fue el estallido social en Chile. Ayer, con un aniversario donde también hubo protestas y según dicen algunos medios, algo de incidentes. Ahí vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. ¿Está ahí, Francisco? Sí, perfecto, sí. Ahí está. Bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se han dado estos 2 años? ¿Cómo está hoy la imagen de Piñera? ¿Y cómo está sobre todo el pueblo chileno? Bueno, han sido 2 años de este proceso constituyente que partió, claro, un 18 de octubre de 2019, partió, ¿no es cierto?, con unas protestas, con unas manifestaciones, donde podríamos estas manifestaciones tomarlas por 2 partes. Una, sí, donde se concentró un gran número de personas protestando por diferentes cosas, por diferentes razones, desde la desigualdad económica hasta las pensiones, etcétera. Y por otro lado, ¿no es cierto?, grandes incidentes de violencia. Recordemos que hace 2 años, en realidad un 19 de octubre, los santiaguinos despertamos con más de 70 estaciones del metro dañadas, sí, quemadas, destruidas, junto con ello, ¿no es cierto?, con grandes actos vandálicos, por lo cual, claro, este 18 de octubre, si bien es el día, ¿no es cierto?, en que se comienzan estas grandes manifestaciones que terminaron, ¿no es cierto?, en un proceso constituyente, también fueron de la mano con grandes, y quizás, yo no recuerdo por lo menos, actos de violencia como nunca antes visto, por lo menos en Chile. Por lo menos en la historia democrática, eso es muy importante decirlo. Tal quizás, cual. ¿no es cierto?, en la época del régimen dictatorial, ¿no es cierto?, puede ser distinto, pero en el fondo de la época democrática, por supuesto que lo habían visto hechos de tal forma. ¿Cómo lo recordaron ayer? Digo esto porque también se hablaba de manifestaciones que se dieron en todo el territorio chileno, ¿no? Bueno, ayer fue un recordatorio, fue como un flashback al pasado, ¿no es cierto? Y también lo mismo, ¿no es cierto?, concentraciones de bastantes manifestaciones, etcétera, pero todo esto acompañado también de violencia, saqueo de supermercados, etcétera. Entonces, fue como un recuento al pasado, sí, no la misma cantidad de gente, muchísimo menos gente que el 2019, y también los actos vandálicos fueron menos, pero también una suerte de retroceso, porque recordemos que Chile, la clase política, sí, el Congreso, acepta hacer una nueva constitución porque cree que esta nueva constitución, bueno, es lo que está pidiendo, ¿no es cierto?, la ciudadanía, pero también como una forma de encontrar la paz. Tal cual. ¿No es cierto? En los últimos años ha tocado bien fuerte Chile, en realidad, entre pandemia y estallido social. Francisco, la Convención Constituyente tiene justamente ese objetivo, ¿no? Ir por las regiones, sobre todo para descentralizar el poder y también de alguna manera dar esa respuesta que el pueblo chileno estaba manifestando y reclamando, que era que los tengan presentes, ¿no? Digo, se está dando, porque esto es un camino que lleva meses. Y realmente ustedes entienden que lo que se demandaba en un primer momento y que provocaba, las grandes demandas que tenían, que provocaban ese estallido social, ¿tienen la respuesta en la convención o ustedes entienden que en el camino se puede mejorar esto? O sea, ojalá que tenga la respuesta en la convención. En realidad, claro, si uno lo mira así, se extrae un poco, la convención fue una manera en realidad de darle un cauce institucional a todas estas demandas.
Sí. Que eso es positivo, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Lo importante es que estas demandas y estos constituyentes que están escribiendo esta constitución logren, ¿no es cierto?, hacer una constitución que represente a todos los chilenos, que esté por encima, ¿no es cierto?, de una sobreideologización, que sea una constitución que permita tener una constitución de Chile por los próximos, no sé, 50 años, ¿no es cierto?, que responda a una visión país de futuro. Es una gran tarea la que tienen, por supuesto, pero por supuesto que por un lado están los partidarios, ¿no es cierto?, sí, que claro, y los contrarios. Dentro de esta convención, claro, los contrarios encuentran todo malo lo que está haciendo, sí. que quieren cambiar incluso hasta la bandera, por ejemplo, dicen, y los partidarios creen, ¿no es cierto?, que esta constitución, por supuesto, se va a ser un nuevo modelo económico, etcétera. Bueno, en fin, es bastante complejo lo que está sucediendo en Chile. ¿Y el humor social cómo está en Chile? Porque pasaron 2 años, bueno, ayer Francisco vos lo contabas, ¿no? Esto era como volver a esa época, ¿no? Con algunas manifestaciones que se habían dado ayer en Chile. Y sobre todo porque Piñera aparece en los Panama Papers, el gobierno sale a aclarar, pero ¿cuál es el ánimo que tienen los chilenos y chilenas de ese tema? ¿Qué opinión? Hay una cosa bien interesante. Un par de semanas antes del estallido de 2019, el presidente Piñera dijo en un foro latinoamericano que Chile era como una suerte de oasis en América Latina. Sí. ¿Vale? Porque el país, ¿no es cierto?, era estable económicamente, políticamente era bastante también estable, etcétera, etcétera. Sin embargo, y hasta el día de hoy se lo sacan en cara al presidente Piñera, 2 semanas después explota este estallido, ¿no es cierto?, que derrumba muchos, ¿no es cierto?, podríamos decir verdades o posibles verdades que tenía el país, ¿no es cierto? En ese sentido, el humor respecto al presidente está complejo, ¿no es cierto?, porque claro, aparece en esto de los Pandora Papers, ¿no es cierto?, donde recordemos que el presidente Piñera es un hombre, posee una de las fortunas más grandes del país, bueno, fue dueño de LAN, ¿no es cierto?, dueño de Colo-Colo, el equipo de fútbol, etcétera. Entonces, claro, en el fondo aparecen los Pandora Papers, y en cierta medida, la crítica ciudadana era un poco en esta relación de política y economía. Entonces, claro, ¿no es cierto?, estos Pandora Papers, y, ¿no es cierto?, y la posibilidad de un delito detrás de ellos también. De hecho, hay una acusación constitucional ahora en el Congreso. Por supuesto que todos los ánimos, caldea todos los ánimos, aún más de lo caldeados que pueden estar. Donde la figura del presidente esté bastante cuestionada en estos momentos, por supuesto. ¿Cuál es la apreciación que tienen los ciudadanos de tu país en relación a esta decisión del gobierno de Sebastián Piñera de declarar estado de emergencia en distintas localidades ahí en Chile a partir del conflicto que hay con los mapuches? ¿Cómo lo entienden, cómo lo interpreta el ciudadano y ciudadana común en Chile a este conflicto y digamos, de qué lado toma partida? Bueno, como todo, ¿no es cierto?, hay 2 lados, ¿no es cierto? Un sector de la población que considera que militarizar la Araucanía, así llamamos nosotros esta zona de los mapuches, ¿no es cierto?, es un error, ¿no es cierto?, sino que en el fondo hay que fomentar el diálogo. Por otra parte, hay otro sector de la ciudadanía que dice, mira, pero resulta que el diálogo, está bien el diálogo, pero resulta que estamos viviendo con quemas de camiones, tomas de fondos, o sea, tomas de campos, constante violencia, se han asesinado carabineros, etcétera, por lo cual está bien, dialoguemos, pero primero, ¿no es cierto?, establezcamos la seguridad y que todos los grupos, ¿no es cierto?, violentistas sean primero disminuidos. Estaba repasando la información. Entonces, claro, está a lado. Estaba repasando la información, en este caso que las cifras que da el gobierno en relación a este conflicto y que obviamente recogen los medios chilenos, es que hay más de 1.400 hechos de violencia que se han dado en territorio rural en relación a este conflicto específicamente, y hay una, digamos, si se hace la comparación, obviamente el número es mucho más superior a lo que sucedía el año pasado, digo, tratando de entender cuál es la situación y sobre todo, y te pido a vos, Francisco, que me des los detalles, ¿cuál es el origen de ese conflicto? Bueno, el origen del conflicto, ¿no es cierto?, acá en Chile, es que
hay una serie de demandas, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche que no han sido del todo escuchadas por el Estado chileno. Tienen que ver desde reconocimiento hasta demanda por tierras. Uh-huh. En este sentido, de hecho, el proceso constituyente chileno, entre las diferentes, ¿no es cierto?, entre los diferentes mandatos que tendría, ¿no es cierto?, sería, en cierta medida, lograr dar una salida a toda esta problemática. En Chile, el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, es el principal, ¿no es cierto?, pueblo originario del país, por lo menos en cantidad de números, sí. Que es muy importante en la historia de nuestro país, porque esto se remonta ya desde la conquista por los españoles de Chile, ¿no es cierto?, donde el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, se enfrentó al pueblo español, ¿no es cierto?, sí. En una guerra que duró casi 300 años, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Después apareció el Estado chileno, bueno, en fin. Es decir, es un conflicto de muy larga data y en el fondo que en realidad nunca se ha logrado dar una solución definitiva. Uh-huh. Por ese sentido, por ejemplo, quien preside hoy la Convención Constitucional es una mujer mapuche. Uh-huh. Sí. En el fondo tiene como los símbolos respecto a esto. De hecho, hay una discusión si el día de mañana, ¿no es cierto?, los convencionales dirán que ya Chile deja de ser un estado uninacional para pasar a ser un estado plurinacional, claro. Y así dar cuenta, ¿no es cierto?, que este país tiene diferentes nacionalidades que lo componen. Hay toda una discusión que, claro, bueno, se empezará a discutir en las próximas semanas. Seguramente. Bueno, Francisco, nosotros te agradecemos estos minutos con nosotros. Queríamos entender un poco varios temas relacionados con Chile. Bueno, a 2 años del estallido social, ¿cómo está hoy el país? Bueno, también es muy bueno lo que repasabas vos en relación a la imagen de Sebastián Piñera a partir de su aparición en los Pandora Papers y la situación en el sur, ¿no? Que hoy por hoy también los medios del mundo hablan de esta situación que vive Chile y es importante un poquito aclarar cómo está la situación hoy por hoy en Chile. Muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos a lo que va a surgir también con la Convención Constituyente que le quedan algunos meses más. Por supuesto, y las elecciones presidenciales que tal son cual. En las semanas más. Sí, tal cual. Ahí, bueno, y me voy a permitir porque me había colgado en ese tema, ¿cómo viene la situación, ¿no? A partir de esto que va a suceder en algunas semanas más. ¿Cómo viene el panorama? ¿Cómo dan las encuestas? Las encuestas en Chile la gente está un poco enojada con las encuestas. Igual que acá, no te das drama. Que hay varias encuestas, dicen que nunca la chuntan, etcétera, etcétera, pero en cierta medida hoy las encuestas están señalando que el candidato de derecha, Constantino Kast, las lidera, seguido por el candidato de izquierda, Gabriel Boric. En ese sentido es bastante interesante porque los dos candidatos de centro, ¿vale? Yarna Proboste y Sebastián Sichel están en tercero y cuarto lugar, varios puntos abajo, por lo cual en Chile la segunda vuelta, lo más probable, se disputaría entre un candidato que es de izquierda, no de centro izquierda, que es de izquierda, y un candidato que es de derecha, no centro derecha, sino que de derecha. O sea, totalmente opuestos. Bastante polarizado. Sí, totalmente opuestos. Y bastante polarizada la política chilena, ¿no es cierto? En el fondo, estas elecciones son hijas de todo lo que se está viviendo desde el año 2019, en cierta medida. Y también lo que es interesante es que, por ejemplo, hoy veremos que los dos candidatos se van a poner a prueba hoy día, que es muy importante de cuánto condenan la violencia. Claro, después ocurrida ayer. Sí, por ejemplo. Es importante porque a partir de por ahí la postura que pueden tomar sobre un tema específico, como lo que pasaba ayer, es como también el que lo va a votar o la persona que lo va a votar puede de alguna manera seguir apoyándolo o no. En cierta medida, claro, ¿no es cierto? Por un lado, el candidato de izquierda es partidario de las manifestaciones, etcétera, etcétera. El candidato de derecha, ¿no es cierto? Su motivo, ¿no es cierto?, es toda la violencia acompañada de estas manifestaciones. Entonces, ahí está un poco el debate de hoy día. Sí, todavía aquí son las 8:30, pero en el fondo, sin duda, la agenda noticiosa del día va a estar marcada por la condena a la violencia de ayer. Sin duda. Francisco, un abrazo grande y muchas gracias nuevamente. A ti, cuando quieras, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.
Francisco Tagle, magíster en estudios latinoamericanos, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Hablando de todo, ¿no? La realidad que hoy tiene Chile. Ayer hubo distintas manifestaciones en el país para, de alguna manera, recordar el estallido social de 2019 con situaciones de violencia, y hoy nos decía Francisco, los ojos están puestos en si van a condenar o no esos hechos los candidatos a la presidencia en Chile.